Sí, como venga. Estoy grabando ya, estoy grabando con esto para que se oiga a la gente. Ya sabes. Bueno, buenas tardes a todos. Hay muchas caras nuevas hoy aquí con respecto a los jueves anteriores. Mi nombre es Goyo Romero. El ponente de hoy es Antonio Marín, que es nuestro profesor de Python en el máster de Big Data de la Academia de Sevilla. Y presento brevemente un poquito la academia para los nuevos, que creo que ahí hay mucha gente nueva. DataCat es la empresa de formación que imparte este tipo de seminarios o de píldoras informativas de tecnología Big Data. Y tenemos un máster especializado en formación de Big Data. De hecho, aquí hay varios de los alumnos que están ya inscritos y desarrollando el máster de la primera edición en Sevilla. La idea de estas sesiones es que tener un poquito de contacto con las personas que estáis interesadas en perspectivas en tecnología. Es el tercero de 4 jueves de Big Data que estamos desarrollando. El primero fue de Machine Learning, el segundo de Blockchain, este de Python, y nos queda uno el día 13 de Data Monetization. ¿De acuerdo? Después publicaremos otra serie de seminarios, pero en principio son las 4 ediciones de píldora que vamos a hacer. Somos suficientes, pero podemos hacer normalmente una presentación para que nos situemos un poquito de vuestro interés, vuestras expectativas y que os conozcamos, ¿de acuerdo? Entonces, si no os importa, le doy ya la palabra a Antonio, que se presente, y si os parece, pasamos a presentar a cada uno de vosotros y vemos ¿de acuerdo? Muchas gracias y bienvenidos. Bueno, mi nombre es Antonio Marín, como decía Goyo. Yo estoy en una empresa que se llama DSC Energy, que he fundado hace este año. Yo he estado 25 años trabajando por cuenta ajena y he decidido emprender. Hace unos 3-4 años me enamoré de esto de los datos y de la ciencia de datos. Lo empecé a aplicar dentro de mi trabajo, pero llegó un momento, yo trabajaba en Abengoa, sabéis cómo está la empresa, y vi la oportunidad de fundar esta sociedad y ahí estoy trabajando. La verdad es que es una sociedad dedicada a Machine Learning y algoritmos avanzados dentro del sector de la energía. Y empezamos vosotros, breve presentación, cada uno lo que... Y decir si conocéis Python o no, ¿vale? Que si lo habéis usado. Empezamos por aquí. Empezamos por ahí con los alumnos y hacemos lo que Me llamo Antonio. Yo no conocía Python desde hace, bueno, lo conocía hace menos de un mes, por llamarlo de una manera. Soy licenciado en psicología, he trabajado en marketing digital, diseño web y análisis estratégico de empresas. El año pasado estuve trabajando en una empresa en la que nos dio un caso de tema de análisis social, me gustó mucho y he querido profundizar y por eso estoy haciendo el máster. Soy Antonio Aguja, trabajo en la IESA, ahora mismo estoy dentro de Endesa, ¿vale? Y estamos haciendo bastante aspectos de Big Data. Yo estoy más bien en la parte de arquitectura, pero siempre he estado entrando con cositas de esto. Entonces, bueno, para centrar un poquito el tiro, que quería hacer el máster y Python, sí, yo estaba haciendo no mucho, no soy experto de Python, pero cuando me ha hecho falta, pues he ido utilizando algunas cositas. Muy bien. Yo soy José Alcaide, diplomado en estadística, y estudié la carrera hace 25 años y me dediqué después de 25 años pues, a hacer otras cosas que nada tiene que ver con los números. Nos estamos reinventando y voy a aprovechar los estudios para hacer lo que es el máster. Yo también soy alumno del máster y creo que el futuro está el petróleo, actualmente son los datos para poder tirar para adelante. Entonces, yo he sido autodidacta, estoy haciendo muchísimo por Udemy, por Coursera, para acá, para tener base.
y ya me he animado a hacer el máster. Y de Python conozco porque he hecho cursitos, pero vamos, no, algo conozco. Muy bien. Yo me llamo Loreta Zona, soy alumno del máster también y no tengo absolutamente ninguna experiencia en campos tecnológicos. Vengo de otro mundo, del comercio internacional. Sí que he estado muchos años manejando bases de datos con Excel gigantes que se me quedaban bloqueados cada 2 por 3 y dándome cabezazo diciendo esto tiene que haber alguna otra manera de manejarlo. Y actualmente estoy reinventándome también, reciclándome un poco. Y bueno, le tenía un poquito de respeto a todo este tema del Big Data que me atraía mucho y me apasionaba bastante. Aquí nos han dado bastante orientación sobre conocimientos previos y que tenías que tener para lanzarte un poco. Y la verdad es que, pues eso, un par de semanas antes me inicié con Python y tal, igual que con cursos por internet y demás. Y nada, estamos avanzando programando en R, con estadística, en la historia. Y bueno, se puede seguir. Se puede seguir echándole interés y demás, porque es muy práctico, pero la verdad es que está aprendiendo un montón y deseando seguir aprendiendo. Muy bien. Seguimos por aquí para no dejarnos. Me llamo José Manuel, actualmente estoy acabando el grado de informática, ya he estado en el CC y el uso que veía Python solamente para Office. Y voy a complementar para el dato de Pizarra. Muy bien. Bien. Yo soy Leonardo, soy alumno de segundo año de desarrollo de interfaz de aplicaciones multiplataformas y Python, bueno, estamos empezando ahora a tocarlo y la verdad es que es un tema bastante interesante. Soy programador y bueno, quería probar con un lenguaje que no tengo orientado a esto y bueno, vi esta oportunidad y Yo soy Alejandro, también alumno de segundo, estoy estudiando en plataforma y conozco algo de Python por el año anterior, pero nunca se sabe de todo. Muy bien. yo soy David Sena, también vengo del mismo centro que él, también estoy de segundo y estamos empezando ahora mismo con Python y conocemos mejor como equipo para aprender. Muy bien. Yo soy Jesús, otro compañero más. Y lo mismo que ellos, un poquito de Python, venimos aquí a enterarnos de cositas. Muy bien. De Funarte, estudié matemáticas y bueno, llevo 2 años trabajando en remoto el último año con una empresa de programando en Spark Scala. Pero como tengo un poquito más en tema del análisis, me encuentro en ciencia Muy bien. Bueno, mi nombre es José Miguel, soy ingeniero técnico de informática y los últimos años me he dedicado a desarrollo web, trabajo en desarrollo web. Y de Python hice un curso básico, pero bueno, como había otros lenguajes de programación, no me resultó complicado. Sí, es verdad que no tengo mucha experiencia, es un curso básico que hice. Muy bien. Yo soy Ezequiel, soy ingeniero técnico informático, primera promoción de aquí de Sevilla, ya hace unos añitos, y he trabajado últimamente con sistemas de información de salud y intelligence, y me interesaba mucho también el tema de Big Data. Muy bien. Todo lo relacionado. A ver, por aquí está más, ¿por dónde empezamos? Por ejemplo. Yo me llamo Manu, soy también ingeniero informático, soy desarrollador, pero orientado también a, siempre utilizando lenguajes orientados a eso. Entonces me apetece cambiar un poquito la perspectiva. He tocado Python, pero siempre en puestos personales chiquititos, nada muy real. Muy bien. ¿Tú? Bueno, yo me llamo Álvaro, soy estudiante del segundo de desarrollo de web y bueno, me empezó a gustar un poco el tema de los datos y demás. Y bueno, lo que sé de Python es por formación online, tipo Udemy y más. Y nada, para entender un poco más de lo que es el tema este. Muy bien. ¿Por ahí? Bueno, yo me llamo David, soy ingeniero técnico de informática de gestión, llevo ya trabajando 7 o 8 años como arquitecto de soluciones en aplicaciones. Y bueno, como tratamos de todo un poco, hemos hecho nuestros proyectos con Spark, con canciones con Scala. Y bueno, pues Muy bien. soy Eugenio Serrano, soy ingeniero de telecomunicaciones. Ahora mismo estoy finalizando el máster de la UIL de Big Data y Analítica. Estoy trabajando ahora mismo para la Consejería de Agricultura en apoyo TIC a todas las nuevas tecnologías, los test y demás. Ahora estoy trabajando con Big Data, drones, sensores y demás.
y aparte estoy trabajando con una empresa de Sevilla que se llama Neurálgica en tema de deep learning para conocimiento. Muy bien. Yo me llamo Camilo Durán, soy ingeniero informático y llevo más de 10 años como más de 10 años en terapia abierta. Y la motivo de hacer este tipo de seminarios que bueno, la estoy viendo en la training, lo vi muy interesante, una organización interesante y bueno, sobre todo la información que no motiva a nada, pero que un poco de la que Muy bien. ¿Pones tú mismo? Bueno, al fondo. Yo soy Andrés, soy compañero de estudio y estoy aprendiendo un poco más de Python. Muy bien. ¿El que está delante? ¿Tú? ¿Sí? Mi nombre es Pablo, trabajo de AP por estar en Ebre y Python lo que dice más orientado a desarrollo web, con Django. ¿Qué le toca? Venga. Yo soy Samuel, soy aspirante a programador funcional, por así decirlo, y sí que conozco algo de Python y estos paquetes estoy interesado en aprender a usarlo más porque en mi casa es un poco más duro porque soy autodidacta y vi el tema de las charlas y dije, bueno, tengo que venir aunque llueva. Pues eso está bien. Las ganas es lo que nos falta. ¿Por aquí? ¿Quién falta? ¿Sí? Yo soy Ángela, vine, bueno, creo que no me he perdido ninguno de los padrones, pero falta una, pero ninguna de las tres. Empecé por la primera y me resultó muy interesante, y aunque no tengo mucho, bueno, mucho, por no decir casi ninguno conocimiento, pero sí me resulta interesante y quiero seguir conociendo más datos y seguir avanzando en los conocimientos. Muy bien. Bueno, yo soy programador, me llamo Ismael, soy programador informático y vengo a reciclar, un poquito de reciclaje de reciclaje. Muy bien. Yo soy Oscar, soy el profesor que ha traído interesante para ellos, me gusta mucho Python en proyectos personales. Yo te puedo venir aquí conmigo a dar la clase. Y bueno, el Big Data me apasiona, creo que es bueno para ellos, el módulo de sistema de gestión empresarial que bueno, saca el valor al sistema y se explota los datos. Y soy ingeniero de telecomunicaciones. Muy bien. ¿Quién falta? ¿Tú? Yo soy Klaus, yo estudio física, pero trabajo más informática en la Universidad de Sevilla. Y bueno, que estoy ahora mismo aprendiendo Machine Learning a través de Coursera, cursos que hay online. Y bueno, el Python es una cosa que siempre es muy dependiente y lo limita que no tengo aprendido. Muy bien. ¿Quién falta por el fondo? Dos, ¿no? Yo soy Jorge Herrera, soy también compañero de la cuadrilla y pues venimos a hacer mi conocimiento y a mí la verdad sí me gusta Python. Muy bien. Yo soy Esteban, yo soy también del grupillo de los estudiantes. Soy igual que ellos, en el segundo curso de desarrollo de aplicaciones multiplataformas. Y aparte de para objetivos profesionales que nos va a ir planteando, pues el tema de aprender sobre Python, sobre el Big Data, pues me interesa pues, también para hacer mi finito, ¿no? Para hacer digamos, mis proyectos, ¿no? A tono, digamos, más personal, ¿no? Para aprender de forma autodidacta. Muy bien. ¿Y ya cómo ha llegado? ¿Está a tiempo para presentarte? Yo como todo el mundo por la novedad quiero aprender como usuario. Soy técnico agrícola y me hace falta también. Muy bien. Campo también hay agua. Muy bien, estupendo. Pues nada, vamos a cambiar ya la cámara. No queda nadie, ¿no? ¿Se ha quedado alguien sin presentarse? Está todo el mundo. Vamos a cambiar la cámara para acá. Voy a cargar el micrófono. Bueno, vamos a pasar porque toda esta parte, esto ya lo ha explicado Goyo. Bien, la presentación que voy a hacer tiene esta parte, la he dividido en dos, duran entre hora y cuarto, depende de preguntas y de lo que me enrolle. Y una media hora así de teoría, voy a empezar desde lo más básico. Aquí he visto que hay gente con mucho nivel, hay otra gente que tiene un poquito menos, pero quiere hacer el recorrido completo. Y luego media hora, 40 minutos, que vamos a hacer un ejercicio en Jupyter, de una demostración de una analítica de datos, ¿no? Yo lo enfoco
desde la experiencia del trabajo con clientes, ¿no? Es decir, lo que yo quiero intentar aportar es la realidad, ¿no? Es decir, cómo te enfrentas a problemas de analítica de datos, ¿no? Y el tema de Big Data, quiero acuñar una cosa, o sea, yo una vez escuché a uno decir, ¿para ti qué es Big Data? Y dice, todo lo que no cabe en una Excel, ¿no? Y es verdad, o sea, porque hay un Big Data, es que hay muchos Big Data, ¿no? Hay Big Data que son las grandes telcos, las grandes empresas que manejan mucha información, pero es que tú en un día a día te puedes encontrar con problemas de que no te caben en la Excel y tienes que usar herramientas como estas, ¿no? Y tienes que habituarte a trabajar con datasets que tienen a lo mejor millones de filas y puedes usar ya soluciones como Spark y todo eso, pero que te quedas un poquito menos y necesitas herramientas como esta, porque Excel no te la dan, no te dan las soluciones, ¿no? Entonces lo que vamos a ver, el proceso de ciencia de datos, de la analítica de datos, el data science en inglés, las etapas que tiene un EDA. El EDA yo lo llamo, es el Exploratory Data Analysis, el análisis exploratorio que se hace inicialmente, antes de meterte en modelar o en un Machine Learning. Es básico, hay veces que uno tiene ganas de meterse con el modelo y te salta parte del EDA, ¿no? Y metes la pata porque es importante hacerlo, ¿no? Vamos a ver ahora también cómo se hace. Vamos a ver también Python, lo que significa en todo esto de la analítica de datos. Los paquetes principales que se usan en analítica de datos, como son el NumPy, Pandas y las dos librerías de visualización principales, que son Matplotlib y Born. Y luego juntaré un poquito rápido de los entornos de desarrollo, para el que no los conozca, los más habituales, ¿no? Los que se usan. El proceso de datos, ¿no? El ciencia de datos. ¿Qué abarca, ¿no? Empezamos con el mundo real y los datos que los tenemos ahí pues son seguramente sensores físicos, ¿no? Lo primero que hago es extraer los datos, ¿eh? Extraigo los datos, hago un procesado de datos y luego limpieza. Y luego ya le hago el EDA, ¿no? Ese análisis, ¿no? Pero el EDA, si os fijáis, he puesto una raya verde que realimenta, porque realmente cuando tú estás haciendo todas estas fases de extracción, de transformación, de procesado, tienes que ir haciendo también análisis parciales, ¿no? O sea, ese EDA lo vas haciendo a lo largo de todo ese proceso, ¿no? Entonces, es una cosa que se va haciendo en paralelo, ¿eh? Y todo esto se hace con un objetivo de un modelado, por ejemplo, un modelado que es Machine Learning, para hacer una predicción, lo que ha pedido un cliente, ¿no? de un mantenimiento predictivo, una predicción de clientes, de abandono de clientes, que luego puede acabar en un reporting, que el cliente pida, pues dice, no, yo simplemente quiero que me diga el resultado, y me lo digas en un PDF. Yo tengo algunos clientes que quieren nada más que eso. Otro cliente te puede pedir, dice, no, yo quiero una implantación en un producto que me dé las soluciones y que se conecte incluso a las decisiones con el mundo real, ¿no? Pues eso, hay todo tipo de soluciones. Una cosa que la dejo para el final, para que no se olvide, que es importantísimo en cualquier problema de datos, es la definición del problema. Y os pasará cuando enfrentéis un proyecto, que es muy típico, que llega alguien, como esto está tan de moda, dice, yo tengo muchos datos, yo quiero hacer Big Data. Digo, bueno, pero vamos a ver, ¿tú qué problema quieres resolver? Eso es imprescindible. Tiene que definir el cliente muy bien lo que quiere resolver, porque eso es lo que luego vais a tener en mente a la hora de todo lo que vais analizando, ¿eh? En todas estas etapas de extracción, de procesado, si no sabes lo que estás buscando, pues no te sirve todo esto. Preguntad, vosotros me paráis cuando queráis. ¿Un cliente que te dice un montón de datos mejora la eficiencia de mi negocio cuando tú veas con los datos que tú saques el problema, en plan de sácame el problema de los datos? Puede ocurrir. Lo que pasa es que también hay que ver si te paga por eso, si no te paga, porque muchas veces, ¿sabes? Que eso es otra parte, ¿no? Esa es otra explicación, ¿no? Cómo se cobran todos estos productos, ¿no? Pero puede ocurrir. Es decir, lo ideal es que sepa lo que quiere porque te va a costar menos. Y luego también que tenga ganas y te acompañe, porque al final tú puedes hacer un poco de negocio, pero el que sabe de negocio es él, ¿no? Entonces, lo ideal es que te lo defines. Puede ocurrir lo que tú dices, que dices, yo tengo estos datos, a ver si puedes sacar esto, ¿no? Entonces, cuesta más esfuerzo porque tú tienes que construir un poquito el problema. Y a veces que no es el problema que él quiere resolver. Entonces, ahí implica más comunicación, pero puede ocurrir. Lo ideal es que defines el problema. Y bueno, una vez que defines el problema, también es más fácil la solución, porque estás acotando. Muy bien. Yo tenía un cliente que me decía, mira, yo quiero, es punto 1, punto 2, punto 3. Y yo lo tenía puesto casi impreso en un papel y no se me olvida en cada paso, porque es que te puedes decir, espérate, es que estoy persiguiendo eso. Y enfocas cómo transformar los datos, ¿vale? Eso es clave.
Vale, pues vamos a ver ahora esta ventana de EDA, que es lo que es, ¿no? Yo uso EDA, por lo menos a mí me gusta usarlo en honor a un estadístico, del John Takey, que escribió un libro que se llama Exploratory Data Analysis en el año 77 y acuñó este término, ¿no? Y yo creo que a mí me gusta, ¿no? Me gusta y lo he traducido así con mi traducción libre y digo, leo la definición, ¿no? Dice, ¿qué es el data analysis, ¿no? Es una actitud, un estado de flexibilidad, una voluntad de buscar aquellas cosas que creemos que no están allí, en los datos, también aquellas que creemos que sí están. Es decir, a veces cuando tú te enfrentas a un dataset, tienes que tener mente abierta para encontrar cosas que en principio piensas que no están, ¿no? Y no es fácil, porque te vas a encontrar con datasets gigantescos, con datos no estructurados, que tienes que organizarlos, y bueno, esta definición la tiene John Takey. Entonces, ¿qué es lo que es un EDA? Un EDA, acordaros que se va haciendo a lo largo de las etapas de extracción, de procesado y de limpieza. Bueno, pues yo tengo que ver los tipos de datos que tengo. Pues, ¿qué tengo? Puedo tener números, puedo tener caracteres, puedo tener fechas, pueden ser numéricos, categóricos. ¿Y qué hago con esos números? Bueno, pues, o con esos datos. Estudio dos espacios. El espacio de solución, cuando digo espacio de solución, cuando estás buscando una predicción y tienes una variable en los problemas supervisados, ¿no? En Machine Learning supervisado, tienes un target, un objetivo, que puede ser una predicción de una temperatura, de una potencia, de una energía. Esa es la variable target. Bueno, pues tú haces un estudio de ese espacio. ¿Eso qué significa? Pues lo que hace un estudio, pues qué rango tiene mi variable, cómo se distribuye. Eso es estadística. Distribución, si es uniforme, si está sesgada, si no está sesgada. Tienes que conocer muy bien el objetivo que vas a predecir y sobre el que vas a trabajar. Pero también tienes que conocer muy bien las características que son tus variables independientes, que son las que te van a influir en ese target. Y tienes que hacer el mismo análisis en cada una de esas variables. Y ser muy riguroso. O sea, quiero saber cuáles son los mínimos, los máximos, cuántos nulos. El tema, luego, ahí pongo un poco lo que se suele mirar, ¿no? Dependiendo de si son variables categóricas o numéricas, lo voy a hacer el estudio de una forma o de otra. Voy a ver también, aunque he visto independientemente cada una de las variables, quiero ver la relación entre esas variables. Si hay correlación. Si tengo correlación entre variables independientes, eso puede significar que es una variable que no me está aportando a mi modelo, entonces la puedo eliminar. Y lo que decía antes, ¿qué miro? Pues miro valores únicos. Si es una variable categórica, pues cuántos tengo, la cardinalidad. Es decir, si una variable categórica que yo tengo 1000 observaciones y tengo 1000 valores distintos, pues esa columna la puedo quitar porque no me está aportando nada, ¿vale? Entonces todas esas cosas se miran. Toda esta parte de analítica, la habréis escuchado, habréis leído, que es bastante ardua y pesada y suele ocupar dentro de un proyecto de Machine Learning, la parte esta inicial ocupa un porcentaje importante en tiempo. Se habla incluso entre un 80%. Es decir, luego el modelo, entre comillas, es lo más sencillo, luego tiene sus complicaciones. Pero esta parte es importantísima, ¿no? Pero pesada y ardua porque te está enfrentando a muchos valores, muchos tipos, muchos missing, valores perdidos, te los encuentras y tienes que decir qué haces con ellos. Me quito una columna, relleno, luego veremos algunas técnicas de rellenado de missing. El número de valores cero, los rangos de valores también, importantes. Si yo tengo una magnitud física, yo tengo una temperatura, pues, y sé que son condiciones atmosféricas, digo, bueno, pues si tengo 2000 grados, eso no puede ser, es un error pues yo, si es una magnitud física, voy a poner un rango de valores y hago un filtro y quito todo lo que se salga de eso. El tema de outlier también, es decir, los que se salen del rango normal, yo puedo tener un valor correcto aunque sea outlier, son valores extremos de una variable. Y como decía, tienes que conocer la distribución de las variables, los valores de localización, mediana, media, importante también, es decir, la diferencia entre la media y la mediana, para ver si está descompensado el dato, desviaciones, percentiles, máximo y mínimo. Bien, Python. Vamos a ver qué papel juega Python en todo esto. Python, sabéis, porque lo estáis usando Python, lenguaje de programación interpretado, no compilado, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Es un poquito más lento que un lenguaje compilado en cuanto a ejecución,
pero sin embargo es multiplataforma, porque tu código lo puedes ejecutar en distintas plataformas, es válido. Y me imagino que sabéis que fue creado por Guido van Rossum, un holandés, que el nombre Python lo puso en honor a su grupo de cómicos favoritos, los Monty Python. O sea, a pesar de que tú ves el libro de Python, ves la serpiente, el origen son los Monty Python, ¿no? Los ingleses, ¿no? Y su objetivo cuando lo creó pues, era hacer un lenguaje fácil de usar y aprender. ¿Por qué es tan popular Python? Pues Python tiene una comunidad que lo respalda tremenda, millones de personas que están detrás. Si vosotros hacéis una consulta, State Exchange, ¿no? O sea, cualquier consulta que es a veces que se acude más a State Exchange que a los manuales, ¿no? Pero como hay tanta gente trabajando en este software, pues siempre hay alguien que ha resuelto lo que tú quieres resolver. Y eso es bueno, ¿vale? Está sponsorizado por Google. El otro día entraba en el Python Software Foundation y veo que también Facebook está delante ya de... O sea, Facebook es el mayor sponsor de Python. Está Bloomberg, está O'Reilly, la librería, hay mucha gente detrás, ¿no? Eso también es una garantía de que están apostando por el lenguaje, ¿no? Tiene Big Data, tiene soluciones de Big Data muy potentes, tiene librerías para casi todo, para cualquier cosa que os podáis imaginar. Después voy a mencionar el número de librerías que hay. Es eficiente, fiable y accesible, es abierto. ¿Qué más le puedes pedir, no? Ya más no... Ahí he puesto un gráfico de Google Trends de las tendencias. En azul se ve Python comparado con el rojo es R, que parece que está constante, ¿no? Y luego en amarillo he puesto C. El C tienes que poner lenguaje C, no distingue entre C++, y se ve un poquito descendiendo, pero el Python va subiendo. Comentaba las librerías. La librería Python, 140.000 librerías. Comparo aquí con R, que es otro lenguaje para analítica de datos. R tiene 12.000. También es cierto, si miráis en Data Science, R tiene 6.000 y Python tiene 3.700. Yo en el dilema Python-R, mi recomendación es aprender los dos. Lo que pasa es que hay que empezar por uno. Es decir, y empiezas por el que te toque por lo que estás haciendo en un momento dado. Si vas a hacer Deep Learning, pues empieza por Python. Aunque luego R, pues ya tiene un Keras que tiene, al final está ejecutando Python de fondo. Pero si vas a hacer análisis estadístico, números, pues R. O sea, R, por ejemplo, a mí me gusta mucho. El RStudio es magnífico. Es un software que ahora mismo está mejor que Spider. Spider tiene una versión, la 4.0, que parece que va a salir el año que viene, que posiblemente supere a R. Si te vas a Kaggle, la tendencia es Python. O sea, a nivel de Deep Learning y todo eso, Python, en eso gana. Pero la recomendación es, yo creo que hay que conocer los dos. No se puede es difícil al mismo tiempo porque te lías la cabeza con 1.0, empieza por 0, otro con 1, que si es un lío, pero se pueden sacar cosas muy interesantes de ambos, ¿no? Vamos a empezar a ver la librería. NumPy. Esta es la librería la más importante de Python. Y es la librería de álgebra lineal más conocida y potente a día de hoy, ¿no? ¿Qué es lo que tiene NumPy? Pues tiene los arrays multidimensionales con una aritmética muy rápida. Yo ponía ahí el título array y vectorización. Vectorización es porque, luego entro un poquito más detalle, porque las operaciones las hacen de forma de vectores y eso hace que sean muy rápidas, comparado con hacer una multiplicación con bucle, ¿no? O una operación con bucle. ¿Qué incluye también NumPy? Tiene funciones matemáticas, tiene funciones de lectura y escritura. Esto lo pasaremos por si lo queréis, bueno, podéis hacer fotos, pero que luego lo pasaremos incluso con los ejemplos, ¿vale? Álgebra lineal, y luego tiene incluso también posibilidad de hacer código C. Es decir, tú puedes, de tu Python, necesitas una función muy rápida, porque estás haciendo algo que necesita más rapidez que Python, puedes hacer tu código C y está embebido dentro de Python. La verdad es que es muy flexible. Aplicaciones de NumPy. Lo que decía, operaciones vectorizadas de manipulación, de selección, de limpieza, de filtrado. Algoritmos comunes, ordenado, lo típico que necesitas cuando estás haciendo trabajo, ordenado, operaciones sobre conjuntos, aplicaciones estadísticas, de agregación, de resumen, alineación, merging, joining y lógica condicional usando expresiones también con expresiones de array. Y luego el motivo de la importancia, yo lo resumo en tres cosas. ¿Por qué es importante NumPy? Está diseñado para arrays muy grandes,
o sea, está pensado para eso, es capaz de tratar datos de mucha longitud, ¿no? Internamente almacena los datos en bloques separados de los objetos de Python, y entonces es más rápido accediendo a esos datos, y los algoritmos realmente de NumPy están escritos en C. Así que la verdad es que funcionan muy bien. De hecho, bueno, antes de pasar al siguiente paquete, conocéis también la chuleta famosa, ¿no? Que esto es fundamental, ¿no? La chuleta hay que tenerla siempre a mano, porque os dejo enlace, estas creo que son de Datacamp, enlace a cada una de las librerías, ¿no? Las chuletas, porque tú puedes memorizar algunas funciones, pero es que se te olvida, y muchas veces yo siempre tengo la chuleta al lado. Tengo mi carpeta de chuletas y digo esto, y ¿cómo se hacía esto? Y algunas veces te acuerdas y otras veces tienes que acudir a la chuleta, ¿no? Pasamos la siguiente librería, Pandas. Bueno, pues Pandas lo que hace es, aprovechando toda esa fuerza que tiene NumPy, de algoritmos de alta velocidad y de vectorización, pues monta una estructura para tratar tablas, ¿no? Y datos estructurados, ¿eh? Que al final son, o sea, cuando tú hablas de datos, cuando has alimentado un Machine Learning, lo que está hablando es una tabla y datos ordenados, estructurados, ¿no? El Machine Learning, el aprendizaje automático, la inteligencia artificial no entiende de datos no estructurados, ¿no? Que los datos no estructurados están para tratarlos, pero al Machine Learning hay que darle las cosas muy mascaditas, ¿no? Y tiene dos componentes principales, los data frames, que realmente son tablas, y las series, que son unidimensionales. Las características principales de Pandas es que está mezclando la base potente de NumPy, de algoritmos rápidos, junto con operaciones de manipulación de hojas. He puesto ahí hojas de cálculo, por asemejar un poco a una Excel, hojas de cálculo y bases de datos relacionales. Está combinando todo eso y te permite hacer operaciones bastante complejas, ¿eh? Tengo alta computación y posibilidad de manipular datasets de cualquier forma que se me imagine, que pueda ocurrirse, ¿no? Entonces, ¿qué más cosas tiene? Pues permite indexación sofisticada para transformación, selección, filtrado y todo tipo de operaciones sobre los datos. Tiene también series temporales, fundamental, sí, que te vas a encontrar también alguna vez un dataset con series temporales. Manipulación de mixing para el rellenado, el forward fill, luego lo veremos, backfill, y merging y otras operaciones relacionales para habituales también de base de datos. Chuleta de Python. Pasamos a visualización. Voy a hablar de dos librerías, Matplotlib y luego Seaborn. La visualización, antes de explicar un poquito Matplotlib, la visualización es imprescindible, es algo importantísimo en análisis de datos. Porque te ayuda, cuando estás viendo datasets tan complejos, con tantas dimensiones, que a veces que te encuentras, pues, hablamos de Kaggle, ¿no? El Kaggle en la última competición que tenía 450 millones de filas y tenía, creo que eran operaciones, cuando hacías un estudio de la serie temporal, podías tener 9.000 columnas, ¿no? Uf, eso es horrible, ¿no? Bueno, pues la visualización es muy importante para ver esos datos de forma que a ti te ayude a hacer ese proceso de transformación y de análisis para preparar y afrontar el problema que te han puesto, ¿eh? No se puede olvidar nunca, estamos resolviendo un problema. Bueno, pues la visualización ayuda muchísimo, porque al final te entra por los ojos y tú ayudas a decidir qué se puede hacer con esos datos para llegar al problema, ¿vale? Matplotlib, la librería por excelencia de gráfica, casi todo es 2D, y el proyecto lo empezó John Hunter en 2002, y él lo que quería hacer era una interfaz muy parecido a MATLAB, ¿eh? Que de hecho se parece en muchas cosas a MATLAB. ¿Qué se planteaba John Hunter cuando creó Matplotlib? Pues que los gráficos tenían que tener calidad como para que pudiesen formar parte de un artículo, de una publicación, que pudiese tener salida PostScript para incluirlo en documentos text, poderse embeber en interfaz gráfica para desarrollo de aplicaciones, que sea fácil de entenderlo y de extenderlo. De hecho, Seaborn se basa en Matplotlib. Y que el generar un gráfico sea fácil, ¿eh? Tipo de gráfico, infinito. Yo he puesto ahí una relación, líneas, histogramas, barras, contornos, polares, scatter, box plot, violin plot, todo tipo, animaciones se pueden hacer también. He puesto ahí imágenes de la galería. Matplotlib tiene un sitio web que tiene un montón de ejemplos y eso ayuda mucho. Cuando estás queriendo visualizar algo y no sabes cómo expresarlo, vas ahí y te da idea, ¿no? Dices, oye, ¿se parece a esto lo que yo quiero visualizar?
Entonces coges el código, tú ya modificas un poquito, pero muy, muy interesante, porque tiene muchísimos ejemplos, y siempre con el código, claro. La chuleta de Matplotlib. Vamos a pasar ahora ya. Seaborn, decía, es una librería basada en Matplotlib, está usando por debajo Matplotlib, pero intenta que sea de más alto nivel, necesitan menos líneas de código para hacer gráficos, y son gráficos más bonitos, y sobre todo pensando en hacer gráficos estadísticos, ¿vale? ¿Cuáles son las características principales de Seaborn? Está orientada a examinar relaciones entre variables. ¿Os acordáis que decíamos por los EDA que una cosa fundamental es entender la relación entre variables? Pues ayuda a ver relaciones, y luego lo veremos en el ejemplo. Soporte para variables categóricas, visualizar univariable, multivariable, regresiones lineales integradas dentro de la visualización, datasets complejos, multiplot. Hay veces que quiere hacer visualizaciones con un montón de gráficos en una misma imagen. Control de estilos de Matplotlib directamente desde Seaborn, y luego herramientas para paletas, para cambiar colores, para también, pues, digamos, mostrar un patrón u otro, ¿no? La visualización también es muy importante para el cliente, porque eso ayuda también. El cliente no entiende estas cosas la mayoría de las veces. Entonces, si tú solo muestras con imágenes, pues va a entender cosas que tú estás viendo, que tú lo ves por números, a lo mejor porque ya tienes más experiencia, pero la visualización también ayuda al cliente. ¿Qué tipo de gráfico? También Seaborn tiene un sitio web donde viene galería, he puesto ahí una muestra, y los tipos gráficos, pues también todo tipo, ¿no? Ellos los clasifican relacionales, categóricos, ¿no? Luego veremos ejemplos con Swarmplot, que son gráficos de enjambre, Boxplot, yo lo uso mucho el Boxplot, distribución, regresiones, matrices, multiplot. Chuleta de Seaborn. Bueno, y por terminar esta parte ya teórica, quería hablar de los entornos de desarrollo. Yo uso Anaconda, yo creo que es el más extendido a nivel Python, sobre todo porque te permite, por un lado, poder tener distintas versiones de Python instaladas. A lo mejor resulta que queréis trabajar con Python 2 o con un Python 3, o incluso, sobre todo, con los entornos, ¿no? Lo que llaman los environments, ¿no? Que es muy importante. O sea, tú estás abarcando un proyecto, es preferible que te crees tu entorno con ese proyecto, con las librerías que vas a cargar, te puede incluso importar la librería, ese entorno, y si te lo cargas, que seguramente alguna vez te va a pasar, que te cargas el Python, pues borra ese entorno, lo importo, había exportado el entorno, lo vuelvo a importar y tengo mi Python nuevo, ¿vale? Y suele pasar, o sea que es muy recomendable trabajar con, y eso te permite, Anaconda te lo permite. ¿Anaconda entonces que es un instituto de PIB más virtual? Sí, efectivamente, es más facilito de usar. Efectivamente, nada, que Virtual es muy bueno también. Está acostumbrado a código, porque lo haces todo con línea. Este es más con una interfaz más gráfica y te permite. Luego tiene ejecutar, o sea, tiene dentro de. Tú eliges el entorno y tiene un montón de aplicaciones. Y las que yo uso más pues son Spider y Jupyter Notebooks, ¿no? Spider como entorno de desarrollo, donde tú tienes una terminal, tienes un editor, tienes una ventana con la exploración de variables, tienes el debugger. ¿El qué? El RStudio, bueno, el RStudio. Eso sería el equivalente al RStudio en Spider. Sí, eso es RStudio. Exactamente. Es que depende de lo que estés haciendo. Hoy, por ejemplo, que vamos a ver un ejemplo real, pues yo voy a usar un notebook, porque si tú quieres mostrar, quieres contar una historia de datos, pues los Jupyter Notebook es una maravilla, ¿no? Porque tú vas ejecutando el código, vas integrando entre imágenes, texto, visualización sale también, ¿no? Porque lo que hace Jupyter Notebook es ejecutar Python debajo y con un navegador, pues me conecto a Python y con HTML pues estoy comunicando. Entonces es más vistoso. Entonces si yo quiero, por ejemplo, hoy hacer una demostración, pues lo más cómodo es ejecutarlo con Notebook, ¿vale? Y luego también quería otra herramienta que, aparte del editor de Spider, aunque en Anaconda te pide que use el VS Code, ¿no? Que es el de Microsoft, ¿no? Cuando instalas Anaconda te dice, ¿quieres instalar VS Code? Que tiene una promoción, ¿no? Es gratis, ¿no? El Notepad, pues lo conocéis, Notepad++ es de lo mejor que hay también, ¿no? Es un buen editor. Y siempre conviene tenerlo aparte, porque a veces quieres ver un CSV muy grande y Notepad, por ejemplo, es muy cómodo para ver, no puedes abrir con el blog de notas, ¿no?
Otra cosa que tiene Anaconda es multiplataforma. Tú puedes montar un Anaconda en Linux, en Windows, yo creo que en OS también, ¿no? En PC también. Es decir, que lo puedes montar en cualquiera, ¿no? ¿Vale? Pues con esto he terminado esta parte inicial. Ahora me voy a pasar el ejemplo. Si queréis alguna pregunta de esta parte. ¿Estamos siempre hablando de los datos tenerlos por completo en la memoria RAM o también puede estar...? Depende del tamaño. Depende del tamaño y tu máquina. Depende del tamaño. Es decir, tú lo que vas a usar el Pandas, por ejemplo, puede haber una parte de los datos como una base de datos SQL. Sí. Lo normal, a ver. A un tiempo, por ejemplo, una parte de los datos. ¿Es posible? Sí, es posible, lo que pasa es más lento. Claro. O sea, eso lo hace, o sea, si puede, cárgalo todo en RAM. Depende también del volumen que tenga de RAM y del volumen de datos que tenga, ¿no? Si puede, RAM. Que no puedes, porque el dataset es muy grande, pues lo que tienes que hacer es trocearlo y tratarlo por partes. Es decir, lo vas leyendo, trata, lees otro chunk y vas leyendo por partes. Pero lo ideal es en memoria, todo en RAM. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? Nada, pasamos ya al ejemplo. Se ve bien, ¿no? Se ve al fondo bien, ¿no? Vale. Bueno, esto es un notebook, ¿eh? Y aquí integrado, pues sacar, por ejemplo, esta imagen sacada de la presentación anterior y está dentro del documento. Yo voy bajando, estoy viendo, esto es Chrome. Integro ahí texto, esto lo tendréis, por si queréis ejecutar todo, incluso con los datos, que os lo pasaré también. Lo que hablaba del proceso ciencia de datos, y vamos a hablar del ejemplo. El ejemplo que he elegido es analizar, eso le va a gustar a Loreto, ¿no? Tú estabas con comercio internacional, ¿no? Es analizar importaciones. O sea, yo soy un cliente y le pido a alguien que es experto, a un científico de datos, que me haga un análisis. O sea, yo quiero entrar en un mercado, en un país, y quiero vender mi producto, que vendo torres de alta tensión, torres de transmisión de línea eléctrica. Y esta persona me ha dicho, dice, no, pues yo te puedo hacer un estudio a partir de las importaciones de aduana. Dice, ah, vale, pues venga, vamos a ver. Entonces, el análisis que vamos a hacer es a partir de los datos de aduana, en este caso de un país que tiene una ley de transparencia y que permitía que tú pidas un código concreto arancelario y te da toda la información, te descarga casi toda la información que pueden compartir, ¿vale? Y vamos a hacer todo ese estudio con esos datos partiendo de cómo lo entrega el organismo hasta llegar a conclusiones, ¿vale? Aquí he puesto también, por si queréis saltar a distintos apartados, se pueden hacer, hiperlink, y lo enlazo con otra celda y va subiendo y bajando, ¿no? Lo primero, cargar, esto es el notebook. Yo tengo ese trocito que está ahí, ese cuadrado, eso es código, ¿eh? Tengo mezcla entre código y texto. Lo primero, carga la librería. Tarda un poquito, cargar, hemos visto, Pandas, NumPy, Matplotlib y Seaborn, las 4 que hemos visto. No voy a explicar el código, porque si no tardaríamos mucho, pero simplemente esta lo sabéis, ¿no? Cuando llamo a Panda, pues luego le pongo como un nombre corto PD para cuando haga mención para no tener que escribirlo entero, ¿no? ¿Vale? Sí, lo pones tú. Por casualidad, ¿tú sabes por qué Seaborn lo ponen SNS? Yo qué sé, eso es costumbre. Cuando alguien lo ha hecho al principio, todo el mundo copia. Tú puedes poner lo que te dé la gana. Lo que pasa es que, no, ahí puedes poner lo que quieras, Pasa muchas veces, copias código, porque al final lo que hace, a ver, eso funciona así. Tú veces que dices, yo quiero solucionar una cosa, te va a estar y te dice alguien algo y tú cambias un poquito esa solución, ¿no? Por eso ocurre así, ¿no? Y te acostumbras, ¿no? ¿Y por qué ponemos PD, por qué ponemos RP, ¿no? Todo el mundo pone, o el PLT, ¿no? El tema de la extracción de datos, esto era esa primera etapa, que acordáis que veíamos en el proceso de ciencia de datos. Aquí te puedo encontrar de todo, ¿eh? Yo me he encontrado algunas veces que te llega el cliente y te dice, toma, aquí están los datos, ¿no? Y te suelta 3000 archivos CSV o incluso comprimidos. Y dice, ¿ahora esto qué hago? ¿Entro uno a uno? Pues no. Python tiene herramientas para abrir todo ese tipo de, incluso si quieres extraer, yo alguna vez lo he hecho, te manda XLS y quieres extraer partes del archivo, que no se trata simplemente de abrir y pegar, ¿no?
Bueno, pues Python tiene librerías para eso, para descomprimir, comprimir, leer, dice, todo lo que tenga ahí me lo lees y lo cargas en un dataset, ¿vale? O puede ocurrir que el cliente te diga, yo te voy a acceso, yo tengo una base de datos y tú miras ahí y tú te la descargas y tienes que consultar SQL. Python también tiene conectores para SQL, es decir, que tú le dices, dame los datos, dame el acceso, esto, y yo me conecto y hago las consultas SQL y ya lo convierto a DataFrame de Panda. O puede ocurrir, también he encontrado casos en el que te dice, no, yo tengo un software específico que lo han diseñado para un caso de tema de parque eólico y tiene una API que te voy a decir cómo funciona y tú te conectas, ¿vale? Pues dame la clave y también tiene Python posibilidad de hacer consulta a la API, bajarte el JSON y hacer un parsing del JSON para convertirlo en el dato que tú, por lo menos el dato es inicial bruto, ¿vale? Bueno, pues aquí lo que vamos a hacer, leemos el CSV, son los datos de 2007 a 2013, perdón, a 2007 a 2016. Ya lo he cargado. Lo primero que me dice, bueno, pues eso es lo he cargado, como le he puesto PD, lo he cargado para que me lo lea en Panda, ¿no? Entonces, lo primero que me dice, esto es un objeto Panda, evidentemente, porque lo ha cargado él, y tiene 1600 líneas y 103 entry, ¿no? 103 columnas. Y me dice los tipos, tengo 31 flotantes, 64 bits, 27 enteros y 45 objetos, que son textos, ¿vale? Yo decía, los tipos hay que... Y bueno, ¿y qué hay dentro? Pues nada, le doy la función esta y veo lo que hay dentro, ¿vale? Hay mucho NA, que ahora veremos cómo lo tratamos. Lo que pasa es que luego no me deja ver, porque son 103 columnas y no me deja para la derecha, pero hay más que no son NA, ¿vale? Como yo tengo muchos campos, yo quiero... sé el problema que quiero resolver, que este cliente quiere saber cómo entra en el mercado, quiénes están vendiendo allí, cuánto, en qué momento. Digo, bueno, pues voy a reducir las columnas a las que yo necesito. Este ejercicio lo he hecho yo antes, digo, bueno, pues me lo he pasado a un CSV y lo que hago es, lo leo y de esos 103 lo dejo en 26, ¿vale? Me quedo con el país de origen, me quedo con la descripción de la mercancía, que en este caso el cliente me lo ha puesto difícil, porque resulta que como no le cabe un campo, me pone 6. Bueno, pues tendré yo que juntar esas 6 columnas y me lo hacen 2 veces, ¿no? Tanto en identificación de bultos como atributos, realmente es un campo solo, pero no le cabría y lo he puesto en 6 columnas, ¿no? Vale, ya lo he filtrado, ya tengo mi nuevo dataset, ya tiene las 1600 entradas, 1600 líneas y 26 columnas. Seguimos adelante. Hay esta función, esta librería, la verdad es que la descubrí hace poco y está muy bien para el EDA que yo digo, ¿no? Se llama Panda Profiling, no sé si la conocíais. ¿Conocíais alguno el Panda Profiling? Entonces yo la cargo y la ejecuto. No, hay código que tengo ejecutado y como tarda un poquito más lo dejo simplemente visualizado, pero este tarda un poquito más, porque lo que hace, le voy a dar, para que lo veáis. Lo que hace es un reporte de un EDA, digamos, básico, ¿no? Básico, pero que llega a un nivel interesante. Ya lo tiene aquí. Si lo estoy ejecutando en Jupyter Notebook, me lo deja embebido ahí en el mismo notebook. Si estoy en Spider, tengo que hacer un poquito más complicado porque lo que genera es un HTML y con Python pues guardo el HTML y luego lo veo con un navegador, ¿vale? Aquí tengo el informe. Pues ahora me dice, ¿cuántas variables tienes? 26, 1600 observaciones, tiene un 27,5% de missing. ¿Y qué tipo de variables? Yo os decía, tengo que saber qué tipos tengo. 6 numéricas, 18 categóricas y 2 rechazadas que me dice el informe. Ahora veré a ver por qué me las rechaza. Y luego de cada una de las variables me va a decir, este mismo análisis lo vamos a hacer después cuando tengamos el dataset un poco más limpio. Ahora me va a decir cosas un poco absurdas porque el dataset está todavía sucio, ¿no? Pero, por ejemplo, el atributo 1 dice, bueno, pues este tiene alta cardinalidad. Os decía, es una variable categórica, pero es que tiene de 1600, tiene 685 distintas. Y te dice, yo te aviso. Yo no sé si eso te va a aportar mucho, pero más de la mitad las tiene, bueno, no llega a la mitad, un porcentaje alto lo tiene distintas, ¿vale? El rechazar es porque es un valor constante, obvio, es decir, porque es el código arancelario que he pedido y es el mismo en todas las, ¿vale? Entonces, pues, ese fuera, eso no me sirve, ¿vale? Y luego lo interesante es que de cada una de las variables, dependiendo si es categórica o numérica, te hace una cosa, ¿no? Por ejemplo, esta numérica.
Bueno, es la aduana, que realmente me la interpreta numérica porque es un número en la tabla, pero realmente es una categórica. Entonces luego la transformaré, ya veremos cómo la... pero quería enseñaros, siendo numérica, la información que os da. O sea, abrís aquí y te dice la estadística de cada variable. O sea, estamos analizando aduana, o te dice el mínimo, el percentil 5, los cuartiles 1, los 3, todo te lo da en un resumen. La verdad es que está muy bien. Te da kurtosis, te da media, mediana, desviación estándar, te hace el histograma, valores comunes, extremos. Está muy, muy bien. Y aquí de todas las variables. Incluso al final te hace un Pearson y un Spearman, ¿no? Te hace un par de correlaciones, aquí Pearson y Spearman, ¿vale? Y una muestra. Yo lo descubrí, la verdad es que es interesante, porque es que te hace un análisis bastante bueno de tu dataset, ¿no? ¿Cómo se llama? Se llama Pandas Profiling. Los missing, ¿no? Los missing que hemos visto que tenemos muchos, ¿no? El tema de missing es un mundo. No se podíamos dedicarnos horas a hablar de missing, ¿no? Porque no hay una solución única, depende de lo que tengas, ¿no? Yo aquí he sacado pantallazos del mismo manual de Python, de esta, por ejemplo, que es FillNA, para que veáis los métodos distintos, ¿no? que hay, ¿no? Pues tiene backfill, forward fill, es decir, cuando tú tienes un missing, si tú, por ejemplo, el valor que no tienes es una serie, dentro de una serie temporal, imaginaros que yo tengo un sensor y me tomo un dato. Y si me ha pasado, ese dato, si no cambia, no lo almacena el sensor y te va dejando vacío, ¿vale? Va tomando instantes y te va dejando vacío. Y ya cambia y te da otro valor. Y ahí dice, ¿ahora cómo relleno esto? Entonces, si tú sabes que funciona el sensor así, pues le dice se llama un forward fill. Relléname a partir de este, digamos, cógeme este hasta que te encuentre otro, relléname. Y así con todo, ¿no? Pero siempre con cuidado, porque a ver si el sensor lo que está es fallando, hay un fallo de comunicación y está rellenando más de la cuenta. El rellenado de missing es muy, muy delicado, ¿no? Puede ocurrir también que he puesto otra forma de rellenar, que es el interpolate, ¿no? Que yo tome distintos instantes, mi sensor toma ahora y toma dentro de un rato, pero yo quiero tener mayor frecuencia. Bueno, pues lo que hago es interpolar entre los dos valores. O incluso, también me ha pasado que he tenido que rellenar y esa variable me interesa mucho, porque hay veces que te dan ganas de decir, bueno, tengo muchos missing, la quito, ¿no? Pero cuidado, a lo mejor estás quitando información que te viene muy bien para luego algo que quieres resolver, ¿no? Puede incluso usar Machine Learning, es decir, para rellenar. Tú sabes que esta variable depende de estas tres y como tengo a lo mejor un 70% relleno, por ejemplo, pues hago un modelito lo entreno con lo que sé y predigo los que no sé. Es decir, en soluciones para rellenado hay muchas y es complejo el tratamiento de los missing, ¿no? Me podéis parar cuando queráis, preguntas, lo que me interrumpí. Sí, eso tú... El 80% es trabajo previo. Sí, es mucho trabajo, claro, y depende de la calidad como esté. Y luego y hay veces que la dificultad también está en que te da un despliegue de datos y tú tienes que coger de ahí lo que te hace falta. Sí, efectivamente. Aquí en este caso los missing que están en los campos de caracteres, entonces lo que voy a hacer es rellenarlo con un espacio en blanco. Hay veces que también otra técnica puede ser, si es un valor numérico, pues decir, a ver, yo no me complico la vida, relleno con la media, porque la media no me perturba, ¿vale? O si es un categórico, a lo mejor lo que hago es rellenar con un valor extremo, porque por ejemplo si luego voy a hacer un machine learning de árboles, los valores extremos pues no le afectan, pues le digo, pues lo voy a rellenar con menos 10.000 y me lo quito, ¿no? Pero depende de lo que vas a hacer también después. El missing es delicado. ¿Por qué lo rellenas con un blanco? ¿Qué te aporta el rellenarlo? No, en este caso porque son cadenas caracteres y luego voy a juntarlo. Entonces, bueno, podía hacerlo, no rellenarlo, y luego cuando haga la suma decirle que si se encuentran nulos, que no los tengan en cuenta. O sea, hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Os decía que las columnas de identificación de bultos 1 a 6 realmente es una columna, pues digo, bueno, pues lo que voy a hacer es juntarlo, que es una suma. O sea, que lo que estoy haciendo, esta función lo que está haciendo es sumar, y como son textos, lo que está haciendo es concatenar cadenas. Exactamente.
O sea, si nos metemos un poco en el código, te dice, bueno, el data.log, ¿no? Aquí en Python mucho punto, porque son métodos, ¿no? Son objetos, son métodos, y los dos puntos significa que todas las filas, ¿no? O es si uno pues está sumando respecto a columnas, ¿no? Perdón, a filas. Lo ejecutamos, le quito unos espacios en blanco que sobraban y las quito, drop, quito esas columnas. ¿Vale? Pues ya me he quitado unas cuantas columnas. Eso mismo lo hago con descripción, que era lo mismo. Le pasaba nombre mecánica, nombre mercancía, atributo 1, 6, es lo mismo, lo junto. Y ahora voy a coger los códigos esos que he visto, que aduana, que era un número, país también son números, el organismo me daba unos metadatos de correspondencia entre esos números y el valor real. Digo, bueno, a mí me interesa tenerlo eso así, ¿vale? Pues entonces lo que hago, cargo esos datos, que son CSV. Aquí quería apuntar, cuando tú estás con Spider, algún paréntesis, cuando tú estás con Spider, tú tienes una ventana donde puedes ver las variables. En Notebook, en Jupyter no. Pero puede en cualquier momento, yo hago whos, esta función, y me dice las variables que tengo cargadas. Por si quiero saber, digo, a ver qué tengo yo por ahí, ¿no? Y aquí te sale el listado de todo lo que tengo ahora mismo en memoria, ¿no? Bueno, pues, volviendo a lo del reemplazo de los códigos, los convierto en diccionario, que es otro tipo de variable dentro de Python, y reemplazo. Entonces, ahora ya mis datos ya tienen este aspecto, ya empieza a ser una cosa más, pues el país de origen pues ya tiene el nombre, en la región pues está, la moneda, ¿vale? Bien. Ahora vamos a hacer una cosa un poquito más complicada, tampoco voy a entrar, ¿sabéis lo que son las expresiones regulares? Pues seguro, del campo informático. La expresión regular es una cosa que al final tienes que aprender, sí o sí, porque te vas a encontrar con textos. Y es muy pesado, las expresiones regulares, pero es potentísimo, ¿no? He dejado también chuleta de expresiones regulares, y aquí lo que yo quería hacer era, en el campo este que he juntado de descripción, ahí dentro está ocultado el exportador, porque no viene con un exportador. Entonces he encontrado el patrón para extraer esa cadena, ¿vale? Entonces, usando expresiones regulares, que es este patrón que está ahí, esas letras ahí raras con W, eso me crea una columna exporter y ahí voy a volcar el patrón ese que voy a buscar en todas esas cadenas, ¿vale? Cargo la librería, que se llama RE, Regular Expression, y ya está. Ya tengo ahí los exportadores, ¿eh? En este caso, pues Brametal, que es un brasileño, todo esto es el nombre del exportador. Seguimos avanzando. Los valores, valor CIF, el valor CIF, que es el valor de la mercancía, y el peso, están en texto. ¿Por qué? Porque resulta que venían con comas separando miles. Todo esto son cosas pesadas, pero que es el día a día del tratamiento de los datos, ¿no? Bueno, pues voy a reemplazar, le quito las comas, le pongo reemplazo por nulo y lo convierto en número. Lo convertimos. ¿El qué? Lambda es una función. No. ¿A qué te refieres que comprueba? Si comprueba lo que hace una función. No, es una función sin nombre. Es decir, esto realmente es como si fuese, yo lo saco de aquí y construyo una función y en vez de apply le pongo la función, pero puedes directamente ejecutar la línea. Esto es función, pero sin nombre. ¿El qué? No, bueno, eso lo está haciendo apply, el método del... ¿vale? O sea, pero esto realmente, este trocito, es una función. Es que yo no quería entrar en todas estas cosas porque esto ya es... Claro, por eso, porque esto es una función que mi variable es la x, a la x le voy a aplicar replace, coma esto, contando que está, porque todo esto, este apply que está aplicándolo a un objeto, que es un panda, lo voy a aplicar a todos los valores, ¿no? A todos los valores, que son caracteres, ¿no? Y luego lo voy a convertir a flotante, en flotante de NumPy, ¿eh? El flotante 64, ¿vale? Y lambda es una función, es una forma de escribir código más sintético. Eso lleva en varias versiones ya de Python. Bueno, pues convierto valor ci, total peso, y me hago una nueva variable que es la que el cliente entiende, que es el ratio entre el valor de la mercancía y el peso. Es decir, dólares toneladas, que es como ellos venden, ¿no? Vamos a hacer un primer gráfico.
A ver, vamos a ver estas tres variables que tanto la valor CIS total peso como ratio precio. Vamos a usar Sibón y vamos a usar boxplot y swarmplot. Ahí lo tenemos. Ahí tenemos las tres variables. Fijaros que tiene tres líneas el código para la gráfica, que estoy diciendo el tamaño del código, y estoy diciendo escalado, que como estoy juntando distintas variables con distintas magnitudes, las quería ver juntas, le hago un logaritmo en la i, y luego le hago un boxplot y un swarmplot. Swarmplot son los puntitos que veis, que se llaman como enjambre, ¿no? ¿Y qué es un boxplot? Boxplot, por si no lo conocéis, yo es de los diagramas que más uso. El boxplot tiene lo que es el rectángulo, está representando el rango de valores entre, se llama interpercentil, ¿no? Entre el percentil 25 y el 75, es decir, el 50% de valores están dentro de ese rectángulo. La rayita que tiene dentro de ese rectángulo es la mediana, ¿eh? O sea, si yo tengo aquí la tengo un poquito desplazada, ¿no? Yo podría también pintar la media encima de eso, para ver qué diferencia está entre la mediana y la media, si tengo un seco ahí, ¿no? Luego me voy abriendo y tengo esas líneas verticales y esas dos horizontales, y lo que tengo es el rango del 95% de los valores. Entonces eso por defecto, tú puedes configurarlo, tú puedes decirle, sácame ahí el 80, ¿vale? Pero en principio el 95. Y lo que se sale por fuera sería un posible outlier, que lo representa con puntos. Aquí como tengo, todo esto serían puntos, ¿vale? Entonces estás viendo una representación de un vistazo, un montón de cosas, y con una imagen, que es más ilustrativo, ¿no? Aquí, por ejemplo, veis la dispersión que tiene entre una y otra, ¿no? El tema del enjambre lo pinta encima para ver cómo es la distribución a lo largo de esa... Es decir, significa que aquí tengo más valores y cómo se reparten aquí, ¿no? Cómo se van repartiendo, ¿vale? Digamos, va poniendo más valores si tengo más en esta parte. El ratio, que es una de las variables más importantes, ya me está diciendo que se está manejando, que coincide con lo que me dice el cliente, entre 1000 y 3000. Es decir, fuera de ese rango no tiene sentido, porque hay veces que en los códigos arancelarios metes partidas que a lo mejor no tienen que ver con lo que estás buscando, y se van el número. Entonces yo solo quiero ver entre 1000 y 3000, y luego vamos a hacer un filtro de esa parte, ¿vale? El tema de boxplot yo lo uso también mucho para relación de variables, por ejemplo, en turbinas eólicas. Cuando quiero ver la relación entre la velocidad y la potencia, que se llama la curva de potencia, tú podías representar nube de puntos, ¿no? El scatter. Pero si tú haces una discretización de la X, ¿no? O un bineado, que se llama también bineado o discretización, por ejemplo, cada metro segundo. Y en cada metro segundo yo construyo un boxplot, al final imaginaros lo que tengo es un resultado tengo una mediana, que es una línea, puedo tener la media también, pero luego tengo una banda que me está representando el 50% de los datos, que me puede decir el que sea más ancho o menos ancha, pues eso es información, y luego tengo otra banda, que es la banda del 95%, y luego tengo los puntos de outlier. Y la verdad es que da una información potentísima. El boxplot es de las cosas que más uso en gráfico, en visualización. Sobre todo cuando tienes que ver relaciones entre variables. Una bomba, pues la relación entre el caudal y la altura, también la puedes ver con boxplot discretizando la X, ¿no? Vamos a ver ahora también, las fechas las tenía en texto, vamos a convertirlas. Me cargo unos paquetes de tema de fecha y la convierto, ¿vale? Hago un parsing de la fecha, porque al tenerla como fecha ya puedo hacer cosas sobre fecha. Puedo preguntarle qué año es, como le pongo ahí, ¿no? Lambda X year, el mes, o puedo hacer diferencia de fecha, porque lo que quiero también, necesitaba la variable desde los días que desde la fecha más temprana hasta la última, pero contando, o sea, digamos el día de origen, ¿no? Y eso lo meto en la variable fecha, ¿no? Hago el filtro este que decía de 1000, 3000, para el ratio. Ahora lo que hago es, me quito duplicado y sustituimos, bueno, hago dos operaciones aquí que tampoco quiero entrar porque no son, porque aquí también había el exportador en Nanjing, en un sitio estaba con G y otro sin G. Son errores que a la hora de meter el dato en el DUA, ¿no? Arancelario. Los corrijo y ya tengo mi dataset. Ahora ya puedo volver a verlo con el Panda Profiling y ya puedo ver cosas más interesantes, ¿no? Ya tengo aquí, pues, a ver, aduana, pues mira, ya esto me está diciendo otra cosa. Pues me dice, tienes 10 distintas y te digo las 4 más importantes. Pues de los Andes, Antofagasta, Valparaíso. Exportadores, ¿cuáles son los? Pues tienes 49 y este es el que tiene más operaciones, después en comisa, no sé qué. Siempre esto puedo verlo, puedo entrar en el detalle. Claro, en categórico, aquí lo que me va a dar es un lista un poquito más grande. Pero si es numérico, vamos a irnos a uno numérico.
Aquí está el tema de países, país de origen. Vamos a irnos a los, por ejemplo, al ratio, ¿no? Al ratio, aquí está, ¿no? Ratio, pues tiene distintos. Aquí en este numérico no me interesa que sea distinto, pues es un número, eso lo sé, ¿no? Media, 2000, mínimo 1000, máximo 2900. Lógico, porque lo he limitado entre 1000 y 3000, ¿no? Y aquí tengo la distribución, ¿eh? La desviación, todos los valores estadísticos, cómo se distribuye, ¿eh? Dónde están el histograma, ¿vale? Y luego las correlaciones entre variables. Y una muestra. Ahora vamos a complicar un poquito más. El cliente también quería saber, dice, bueno, ¿y tiene influencia el precio del acero, porque estas torres son de acero, y del zinc, porque son torres galvanizadas? Digo, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a cargar un histórico de precios y vamos a compararlo. Bueno, pues cargamos aquí un histórico de precios, con precios mensuales. El dataset tiene 111 filas y tiene 6 columnas, donde tengo fecha y tengo el precio y el precio en base 100. Aquí se ve un ejemplo del... Y ahora voy a hacer un gráfico un poco más sofisticado, que es casi un gráfico ya le muestras al cliente con unas primeras conclusiones, ¿no? Aquí necesito cargar una librería de Machine Learning, la sencillita para un modelo lineal de Python, porque voy a hacer una línea de tendencia del ratio, ¿no? A lo largo del gráfico. ¿La columna fecha que representa? Bueno, esa fecha es porque como que tengo que hacer un gráfico un poquito complicado, que voy a mezclar distintas cosas, necesitaba una fecha que me fuese fácil, porque si no había que hacerlo de otra forma. Entonces pensé el día, exactamente. Exacto. Entonces me creo hago una regresión lineal y aquí hago, este es matplotlib, como veis, antes habíamos visto Sibón, poquitas líneas, matplotlib tengo que hacer un poquito más, pero también es cierto que estoy haciendo muchas cosas, ahora lo veremos en la imagen, ¿no? Nada más que con esta parte es la que quería que viera y de aquí todo esto, ¿no? La X, la fecha, la Y, el ratio, la S es size, ¿no? Le voy a decir que me pinte cada punto según el tamaño del punto en función del peso. C, color, el color del punto en función del valor de la mercancía. Y luego encima le voy a decir que me pinte en rojo el precio de acero y en negro el precio en rojo el acero y en negro el zinc. Y eso me lo pinta en un eje a la izquierda, ¿no? Bueno, pues este es el resultado. Ahí se ve todo junto y esto para un cliente pues está dando mucha información, está viendo todas las exportaciones de tu mercancía desde 2007 hasta 2016, según, o sea, estás viendo, claro, el que conoce negocio, esto le ayuda, porque dice las tendencias, dónde van los precios, volumen de operaciones, en función de, porque los puntitos más pequeños son operaciones más pequeñas y los más grandes son operaciones más grandes. Esto sería el rango de precios. En rojo el acero, que también tiene sentido, conforme baja el acero, o sea, ha ido bajando el acero y ha ido también bajando los ratios de precios. El zinc en negro. Y luego hacemos un gráfico un poquito más complicado. Cargamos aquí una serie de librerías para colores, porque lo que vamos a hacer ahora es ver los exportadores. Y para eso me tengo que hacer una tabla, porque luego la voy a usar, que es una tabla pivot, que es parecida a las tablas dinámicas de Excel, que conoceréis, ¿no? O sea, aquí simplemente lo que quiero es una tabla en la que me ponga exportador a la izquierda y los años arriba, en columna, y digamos me haga la suma, ¿no? Para cada año. Ahí lo tengo, ¿no? Ahí tengo. Y ahora voy a hacer el gráfico como el anterior, pero visualizando los exportadores. Ahí se ve, a ver si consigo. Por ejemplo, ha coincidido que Zhejiang, que es chino, está en rojo, ¿eh? Eso no ha sido casualidad. Se ve, pues, este Zhejiang, que luego veremos que es uno de los exportadores principales, pues en qué momento está exportando, ¿no? Aquí lo suyo es reducirlo y ponerle menos, porque si no te va a costar decir, no va a distinguir entre un color y otro, ¿no? Pero si reduces, pues vas sabiendo quién va haciendo, por ejemplo, ese morado, sabiendo que Brametal es uno de los que está haciendo más, pues cuándo ha comprado, o sea, cuándo ha importado en el país, en qué momento, ¿no? La verdad es que se ven muchas cosas en una sola imagen, ¿eh? Que es lo que os decía, la visualización es importante. Y esto lo acompañas con una tabla para que el cliente pueda consultar oye, ¿esto qué es lo que es, ¿no? ¿Y esta operación qué era? ¿Y cómo la hizo? ¿Y cuánto, no? Aquí vemos el listado de exportadores por orden del valor de la mercancía
de dónde procede la mercancía. Primer país, pues China, después Brasil, México, Corea. Y por último, va a hacer el último gráfico, que es decir, decíamos, vamos a ver el acero y el zinc, si tiene influencia en los precios de importaciones. Bueno, pues para eso necesito unir los dos datasets. Para eso necesito una variable común, que en este caso, como yo tengo el dataset del acero, lo tengo en meses y años, o sea, por meses, me creo una columna que le llamo YM, Year Month, de forma que la tengo en los dos datasets y hago una unión por ambos, por esa columna, ¿no? Y hago un merge y aquí tengo ya el dataset, y la diferencia es que de cada una de las importaciones además tengo la columna de cuánto costaba el acero y el zinc en cada. Y ahora voy a hacer un gráfico. Bueno, podría hacer, lo había hecho también aquí, un Panda Profiling para ver ese nuevo dataset, cómo analizarlo, pero voy a entrar ya directamente en un gráfico Seaborn que se llama Per Grid, comparando estas 5 variables: total peso, valor CIF, ratio, el acero y el zinc. Y en un gráfico, fijaros la cantidad de cosas, que aquí tengo 4 líneas, que le estoy diciendo lo que quiero en la diagonal, lo que quiero en la parte superior de la matriz y lo que quiero en la parte inferior, ¿no? Y este es el resultado, ¿no? Me está poniendo las distribuciones en la diagonal de cada una de las variables. O sea, yo tengo las 5 variables aquí y las 5 aquí. Entonces, donde coinciden, esta es total peso, valor CIF, estas son las distribuciones. Ahí ya me está diciendo, ahí pasa algo, ¿no? Porque tengo esa punta, ¿no? Aquí tengo en la diagonal, en la parte superior de la diagonal tengo una nube de puntos, un scatter, con una regresión lineal también, que tiene incluida, donde me está diciendo, pues hay una correlación clara, pero también es obvio porque es el peso y el valor CIF, ¿no? Pero a lo mejor me interesa, dice, oye, ¿qué relación hay entre el ratio precio y el acero, que era esta, ¿no? El acero, que si miramos un poquito para abajo, el acero, ¿vale? Bueno, pues aquí no se ve tan claro, evidentemente, una correlación clara como esa, pero la tendencia, la regresión lineal, sí me está diciendo que lo que es obvio, que si sube el acero, el ratio precio me va a subir, ¿vale? Con las regresiones lineales hay que tener mucho cuidado porque los outliers le afectan mucho, ¿eh? Hay que mirarla con precaución. Y luego tiene también un gráfico de contorno de relación entre las otras variables, que es la otra diagonal. Es decir, fijaros en un gráfico todo lo que está pintando, ¿no? ¿Vale? Y ya con esto, pues ya he terminado esta parte y la presentación. Y ya, pues, muchas gracias y preguntas todas las que queráis. Venga, tú eres experta en comercio internacional. No, pensando más en todo el trabajo que yo he hecho anteriormente. Estoy viendo que ahí estás analizando un dataset que al final son datos históricos. Voy a poner un segundo para que se oiga. Vamos a poner, porque si no, tengo ahora mismo el micro este. Espérate. Perdona, Loreto. Le ponemos aquí esto. Y esto tiene un alcance y se escucha todo. Venga. Estaba viendo que ahí al final estás analizando un dataset de datos históricos. Sí.
la diferencia... Esto mismo que lo hemos hecho con 1600 líneas lo puede hacer con 100 millones. Claro, Y sí, es lo mismo. Sí. Eso es lo que con Excel no podría hacer. Aparte de las opciones de visualización que son mucho más potentes. Efectivamente. O sea, la diferencia, claro, esto lo puede hacer con Excel. Sí, entonces yo estaba Pero diciendo claro, yo lo que quería me poner el gusta, ¿no? ejemplo Y de que se viera todo más. Pero si tienes un dataset más complicado es cuando ya tienes que... Que realmente, aparte de la capacidad de computación con datos Big Data en tiempo real, necesitarás, o sea, por mucha capacidad de computación que tengas, no tienes que ir realizando todas las fases de limpieza de datos y demás. Claro. ¿Sí? No. No, por eso, porque es que entonces el tiempo que tardas en eso ya hace que se te queden antiguos los datos. Efectivamente. Que tiene que haber otra manera de procesar o algo. Es que tú tienes que ver qué datos necesitas. Sí, claro. Entonces, a Un lo mejor patrón necesitas, o o tú, historia. ahí tienes que hablar también con el arquitecto de datos, porque a lo mejor tienes que plantear cómo tiene estructurada la base de datos, porque a lo mejor no tiene capacidad de tratar lo que ellos quieren hacer. Eso también puede ocurrir. Claro, a lo mejor quieres hacer una predicción, por ejemplo, de cómo están viendo, yo qué sé. Entonces ahí tienes ya que entrar en diseño no análisis de datos. Eso tienes que entrar en diseñar la arquitectura. Y si yo quiero esto, quiero los datos de esta forma, ¿tiene la base de datos capacidad de absorber mi cantidad de preguntas que voy a hacerle? En computación no hay problema ninguno. Porque con la nube tú puedes meter los ordenadores de la computación que tú quieras. Pero a lo mejor tu base de datos no es capaz de soportar eso. Entonces ya tienes que pensar cómo se diseña, pero eso no es análisis de datos, eso es ya arquitectura y ver qué solución le da a todo eso. Más informático, ¿no? Sí, bueno, es el diseño de toda la base esa. Y quizás además el sistema de producción tuyo, aparte de que no soporte, tú ya tendrás que pensar probablemente en que tú, digamos, le expulses los datos de una manera, y exportación y a ficheros de otra manera, y a este sistema se lo vaya alimentando periódicamente. De manera que tú tienes tu solución para ver cómo está la cosa en ese momento. Claro. Pero tú previamente tienes que ir alimentando. Sí. Aparte, de que los usuarios probablemente no admitan en producción una herramienta como digamos, todos los datos. Claro, porque te carga el sistema, porque no te puede hacer el sistema. Pero yo pensaba, igual a lo mejor generas un modelo y a tiempo real vas actualizando los datos y ya va trabajando sobre ese modelo, no sé si me explico. No, tú lo que haces es automatizar las cargas. Por ejemplo, la carga la puedo automatizar. Claro. Pero es lo que dice, depende de tu sistema. O sea, si yo empiezo a chupar de ese sistema a mucha velocidad, a lo mejor no dejo hacer otras cosas. Y eso está dando servicio a facturas, a no sé qué, a otro sistema dentro de tu empresa. Entonces, ahí tienes que ver cómo diseñas eso para que sea capaz depende de lo que tú quieras hacer, lo que quieras, digamos, lo que necesitas extraer y a qué velocidad, ¿no? Digamos que esa preparación de datos tú la vas a generar en un formato y tú preparas tu solución para analizar esos datos con una salida que te ofrece. Entonces, da igual que tengas 50 que hay 19 millones. El caso es que todos los días o cada X horas que tú limpias el sistema, tú vas a preparar esa información. Tú, por ejemplo, podrías decir, oye, yo tengo un conector automático que se conecta a la aduana y le hace la consulta. Vuélcame los datos aquí. Y yo tengo otro programa que lee los datos ahí y los visualiza. Exacto. Por ejemplo. Y eso ya lo puedes elevar al tamaño que tú quieras. Exacto. Vale. Si hay ya soluciones grandes, pues ya tenéis que irte un SPAR o ya soluciones distribuidas, ¿no? Pero aquí supongo que la gracia además es detectar online o detectar cambios de modelo que te puedan afectar en tus decisiones. Claro. Que es lo complicado. A mí por lo menos lo que más lo complicado. Es pipeline. Un pipeline que sea capaz de realimentar tu modelo y de avisarte además en tiempo real, oye, ¿qué está pasando esto? O apartar, por ejemplo, los datos durante cierto tiempo para tu procesar y decir, oye, mira esto porque aquí o tu modelo se ha degradado o tu modelo ha encontrado algo que no se ajusta, por ejemplo. Claro, normal eso es algo que tú no te puedes fiar de esto ciegamente, tú tienes que estar haciendo una monitorización. Si has hecho un modelo, tienes que estar haciendo una auditoría de modelo. O sea, tienes que estar revisando, tienes que estar viendo, pues, estos son máquinas, estos obedecen órdenes, pero vaya, como se le haya dado malas instrucciones se va a equivocar. Y como eso depende de decisiones importantes, tú tienes que estar monitorizando. Yo quería preguntar la demanda profesional que hay en ese sector, en España y en Andalucía, o sea, de especialistas en explotación de datos. Muchas. Ahora mismo, yo lo que escucho es que hay falta de gente de lo que estáis estudiando vosotros. O sea, hay una demanda tremenda de todo esto, mucha. Hay corte de edad que yo creo que no sé si estáis pasando. Sin cubrir por falta de perfiles. Pero claro, tú sabes que tú estás trabajando en ese sector y es difícil encontrar. Y luego ya encontrar también. Esto de la ciencia de datos, además se complica porque hemos visto un montón de cosas, pero hemos visto expresiones regulares, pero es que luego tienes que saber manejar Linux y manejar Python, y luego tienes que saber un poquito de estadística,
y tienes que saber montar máquinas. Luego se empieza ya con una Spark. La verdad es que van metiendo cosas y son un montón de temas, Pero hay una demanda importante, ¿eh? Yo lo veo y va, yo creo que queda. Sí es cierto que hay un poquito de, como se dice, ¿no? Demasiado, un poquito más de humo de la cuenta, pero yo creo que lo que hace falta son gente de verdad que se meta que pise el terreno y dé soluciones, no que venda humo. Porque hay mucho, entonces hay que formarse bien. Esto se aprende practicando y enfrentándote a problemas, y si son reales, pues mejor, porque los reales son un desastre, entre comillas, ¿no? Porque tú vas a un cable y está muy bien, ahí te das a hacer. Pero es que la realidad es, te dan los datos mal, tardan 3 siglos en darte el dato, el dato te lo dan equivocado, y luego no sé qué, le cuesta entender lo que tú estás haciendo. Hay mucho de formar al cliente también. Entonces hay que saber un poquito de comunicación. Pero vaya, la respuesta, hay mucha demanda. Informáticos, matemáticos, mucha demanda. Hay un buen camino. Yo creo que este es el tema de los datos. Sí. Una pregunta, creo que Python no mencionaba ¿tú todas las transformaciones que has aplicado a los datos han sido bien vectoriales o bien con esas funciones anónimas que donde realmente programas como si fuese un bucle, ¿no? Es dentro, realmente, claro. Aplica la transformación sobre todos los elementos del vector. Entonces, es una cosa, perdona, el tema de bucle, lo sabéis, huir del bucle. El for, borrarlo, ¿no? Borrarlo, hombre, a lo que hay un for de 5, pero como vayas a un for de empiece ya 1 millón, ya olvídate, muérete. Entonces busca soluciones y esto lo tiene todo dentro. ¿Y esto viene del Python o de la librería que tú has incluido? En el fondo, bueno, todo esto es Panda. Eso son las librerías. O sea, eso son las librerías. Sí, esa facilidad de trabajo con aplicando funciones lambda a un vector, por ejemplo, eso viene de Panda. Bueno, lambda es Python. Lambda es Python. Hay cosas que son Python, pero todo lo que es manipulación de los datos es NumPy y Panda, sobre todo. Para hablar de datos en Python es Panda. Es Panda. Sí, la dudilla. Hablando, por ejemplo, del tema del for que has dicho, yo también estoy un poco obsesionado en una cosa que es aplicar la tarjeta gráfica al procesamiento vectorial Python. ¿Vale? Eso es fundamental. Eso es. Tú tienes, porque yo lo he visto un poco por encima y quiero verlo, pero no tengo tiempo ahora mismo. ¿Tú has hecho algún experimento con eso? Sí, yo lo uso para... A ver, yo por ejemplo, cuando estoy entrenando modelos para Machine Learning, bueno, si va a usar Deep Learning. Deep Learning, que son las redes neuronales, eso es GPU sí o sí, ¿vale? Y es un suplicio porque porque normalmente las librerías que ves aquí, por ejemplo, la IGBM, que son modelos de para Machine Learning, tienes que compilarla expresamente con la GPU, ¿vale? O sea, por defecto no te viene y tienes que compilarla. Por ejemplo, en Windows más pesado, en Linux más cómodo, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero tienes que tu tarjeta gráfica lo soporte, que tenga los CUDA, la versión adecuada, que tu compilador adecuado, y una vez que tengas todo eso, es un suplicio, pues la verdad es que es brutal la capacidad, ¿no? Y además las tarjetas han salido, la RX 2080, es espectacular. Mira, yo hice tengo registrado mi primer PC cuando estaba en la carrera, tenía un 12 MHz, un 80-286. Bueno, pues he calculado la capacidad de computación que tenía ese ordenador a lo que tiene ahora mi tarjeta, yo tengo una tarjeta, una 1060, es bajita, de la GTX la más bajita, pero tiene 4 teraflops. Creo que son 3 millones de veces, que han pasado 25 años, 3 millones de veces más potente que hace 25. Es brutal. Es brutal. Y estoy hablando de 4 teraflops. Te da una RX 2080, la nueva que ha sacado Nvidia, que tienen un tratamiento, con TensorFlow en 16 bits y llega a 100 teraflops. O sea, la RX de la 2080 llega a 100 teraflops. Es una brutalidad para un estamos hablando de un equipo y una tarjeta que vale 1.200 euros, ¿no? ¿Verdad? Tú dices, claro, pero es que eso es brutal. Entonces, respuesta, la GPU, si va a hacer Deep Learning, imprescindible. Eso... Pero luego también están empezando a sacar, yo por ejemplo, para el IGBM y XGBoost, yo lo ejecuto con GPU. ¿Has probado alguna experiencia con los cacharritos USB que venden, no sé quién los vende, que tienen los cores especiales para TensorFlow? No. ¿No lo has visto? Que los vídeos me importan? Claro, yo no tengo presupuesto para eso, entonces... ¿Pero va por USB?
Sí, por USB. Es que eso es malo porque una cosa que tenía buena tarjeta gráfica es que está con el PCI y tiene una capacidad de transmitir memoria. O sea, pues, tú pierdes mucho tiempo, porque está muy bien la GPU, pero tú pierdes mucho tiempo pasando de tu RAM a la RAM de la GPU. Entonces eso tienes que valorarlo también. Y por USB me extraña que eso vaya rápido. Pues para los que no tenemos otra opción, por lo que no eran ni 100 euros o algo así, y tienen como unos núcleos de otro tipo de arquitectura y te aligeran mucho. ¿Esto qué capacidad tiene? Pero es específico, no es la capacidad sí, que tiene, sino que es específico para TensorFlow. Y para pues no lo he visto, no lo he visto. Para que estemos apretados de presupuesto. Quería preguntar, has hablado antes de una situación que a lo mejor hay 4.000 archivos CSV, y ¿cómo se aborda eso? Entiendo que ¿cómo se aborda? Tiene que una estructura... Bueno, verás, si no tienes estructura te mueres, ¿no? O sea, se supone que es una estructura porque eso la genera un ordenador, ¿no? Entonces lo que va a poder pasar es que puede ser, por ejemplo, alguna vez el tema videojuegos, pues los videojuegos generan mucha información y lo que va a hacer es cuando van acumulando, dice suelto de mira esto, suelto y empieza a soltar, y lo que está soltando el software que controla el videojuego va soltando archivos, pero tiene una misma estructura. Es decir, es fácil, digamos, leerlo y lo que pasa es que tú le dices al Python, dices, ahí está, tú por ejemplo, tú en Windows tienes 3.000 archivos en una carpeta y no los puedes ver todos. Tiene un límite, o sea, no los ves, a pesar de que están los 3.000 no los puedes ver, no te dejan. Pero tú en Python le dices, todo lo que tenga ahí, léelo y me lo metes en un dataframe. Y te lo haces, pero tarda un poquito. Que no es difícil, no es difícil. Más difícil es si, por ejemplo, alguna vez me he encontrado que lo que tiene ordenado de alguna forma y son, en vez de CSV, son XLS, por ejemplo. Entonces los tienen tablas ahí separadas, entonces tienes que entrar y tú pensar cómo lee cada tabla y leer la parte que tú quieres leer, ¿no? Pero también tienes funciones para leer XLS dentro de XLS, 2, PDF. Hay un libro buenísimo en Python, a lo mejor conocéis, que es Doing the Boring, ¿cómo es? The Boring Stuff, ¿no? Es hacer las cosas aburridas y es cuando cosas de esas tediosas de... Yo, por ejemplo, cuando tengo un proyecto, estoy haciendo un proyecto con una empresa, ¿no? Y necesito generar carpetas por parque y son muchos parques. Pues yo lo genero por Python, ¿no? Es decir, le digo qué estructura que crear y que solo me cree toda la estructura de carpetas de sus carpetas, ¿no? Y donde yo voy a guardar todos los modelos, todos los datos brutos. O sea que se puede también ser muy eficiente aprendiendo estas funciones al día a día. Pero Python también te permite. Vale. Bueno, esto es de Python, pero la equivalencia con Scala, con Spark. Bueno, yo sé que Python tiene Spark Python. Sí, tiene conectores con... Pero para trabajar con Scala también es más o menos parecido. O sea, la verdad es que yo Scala no sé, no sé si alguno... ¿Quién ha trabajado con Spark? Es un lenguaje un poquito distinto. Scala está muy de moda. Es un lenguaje funcional, no es orientado a AutoVM. Desde el punto de vista de lo que conozco mejor, diría que es más rápido, pero claro, depende. Cada es más parecido a Java. Sí, yo programo en Scala, pero me refiero a las herramientas concretas de Machine Learning aplicadas a Scala que no conocemos. Con Spark. Y los conectores de Spark. Pero Spark tiene Python. Claro, por eso. Al final está manejando Python porque no es la librería que utilizan, no utiliza la librería que han utilizado hoy, utilizan la librería propia de Spark. O de Hadoop, lo que sea. Una última pregunta. Se admiten también gráficos interactivos, ¿verdad? También. Esa burbuja. Pero Plotly, ¿no? Plotly que se queda en el... No sé lo conocéis, te permite interactuar. Eso es muy interesante. Eso hay también. No he querido meterlo aquí, pero sí, efectivamente le ¿Tú tienes alguna biblioteca de GUI que te guste más a la hora de integrar los resultados en un programa para una especie? Ahí lo he hecho más con R, más que con Python. Shiny. Shiny es muy bueno para eso. Te salen soluciones para... Pero en Python seguro que hay algunas, ¿no? La verdad es que no sé, seguro que hay, porque tiene que haberlo. Porque estaba pensando, pero ¿es para visualización o para darle un... Simplemente o para integrarlo con .NET y widget para hacer, tú tienes un programa gráfico que te salga los datos en Bokeh es otro, Bokeh es otra nivel de visualización que tiene interactiva. Y se pueden hacer, quizás lo que tú dices. Se puede hacer una especie de cuadro de mando, porque no sé.
aprovechando. Es fácil sintetizar en una hora, vamos a verlo todo lo menos contado, con esta claridad y estructura. Yo creo que ha sido bastante claro. Agradecer a vosotros también la asistencia. Os hemos pasado una encuesta para que nos ayudéis a mejorar y nos pongáis, nos valoréis. Si, aparte de lo que hemos contado al principio del máster especializado en Big Data, damos otro serie de cursos monográficos, en Python. Si alguno de vosotros tuviese interés en información, os pediría que cuando pusierais en el reverso de la hoja, ¿vale? Así como vuestra preferencia de horario y de días, para tenerlo en cuenta. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias a todos.